Muy buenos días, señoras y señores. Es un placer darles la bienvenida a este magnífico Teatro de las Artes que hoy es el espacio de la radio, del sonido, de la creación transmedia y del conocimiento y el debate radiofónicos. Y también damos la bienvenida a todas las audiencias que siguen en México y en el extranjero este evento a través de Internet en la página web www.bienalderadio.gov.mx. Hoy iniciamos esta travesía sonora, lúdica e intelectual que nos refrenda la importancia de la radio y su papel en la civilización contemporánea. La Bienal Internacional de Radio llega a su 10ª edición acompañada por más de 60 instituciones, organismos y agrupaciones sociales que conjuntan un programa académico, un programa cultural y por primera vez un programa internacional de colaboración multilateral. Nuestro agradecimiento a todas esas instancias que han hecho posible que nos reunamos en esta ocasión. La Bienal llega también con más de 900 programas inscritos en su concurso internacional de producciones radiofónicas, en donde los programas producidos por estudiantes es la categoría que cuenta con más participantes. Y la Bienal también llega a este 10º encuentro con la representación de 22 universidades de México y el mundo. Y más de 70 académicos, profesionales, investigadores y periodistas que analizarán en esta semana las diferentes expresiones de lo radiofónico en el siglo XXI. Tenemos la representación de 12 países. Y ahora mismo, en este instante, se llevan a cabo actividades de la Bienal en 11 estados de la República, que se han sumado como sedes. Con el título de Agenda Digital y Narrativas de Transmedia, la 10ª Bienal Internacional de Radio invita a que pensemos juntos sobre la transversalidad de la comunicación hoy en día, sobre el papel social de las tecnologías de la información y la comunicación, y el carácter de los prosumidores, aquellos que han combinado y cambiado siempre el modelo tradicional de productor, mensaje, receptor. Hoy en día, la radio y lo sonoro se encuentran en el centro del debate y las ideas son las que le pueden dar movimiento. Comenzamos el programa académico de la 10ª Bienal Internacional de Radio con la mesa redonda titulada Migraciones y Transmigraciones. En esta mesa participan la doctora Rebeca Padilla de la Torre, el doctor Gabriel Pérez Salazar, el doctor Octavio Islas y como moderador el maestro Freddy Gómez. Para todos ellos les pedimos un fuerte aplauso. El maestro Freddy Gómez Fernández ha sido director de la radio del Sistema de Radio y Televisión de Costa Rica hasta el 30 de septiembre del 2014. Es maestro de Administración de Medios en Comunicación, con especialización en tecnologías de la información. Se ha desempeñado como secretario de Trabajo y Seguridad Social en Costa Rica y ha sido asesor legislativo en varias ocasiones. Maestro Gómez, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Antes de iniciar con esta mesa redonda, yo quiero agradecer a la organización el excelente trabajo que ha hecho y el esfuerzo por traer tantos países a esta 10ª Bienal, al maestro Tenorio, a Hilda Saray Gómez y todos sus colaboradores. Felicitaciones, que ya esto es todo un éxito. El tema que vamos a abordar en esta primera mesa redonda tiene que ver con migraciones y transmigraciones. ¿Qué significa todo eso? Pues cuando hablamos de migraciones inmediatamente vemos al norte, pero tiene más que esto. El título de esta mesa apunta al movimiento físico, intelectual, ficticio de la radio, los individuos y el conocimiento, desde la migración de comunidades hasta la migración de datos en ambientes cibernéticos o de migración de teorías e información. ¿Cómo se expresa ello hoy en día? En una época donde el movimiento llega a ser virtual, las transmigraciones parecen ser transversales.
Esta mesa vamos a iniciarla con la participación de la doctora María Rebeca Padilla, doctora en Estudios Científicos Sociales por el INTESO, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, maestra en Comunicación por la Universidad de Guadalajara, tiene una especialidad en Sociología de la Cultura y es licenciada en Medios Masivos de Comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En la UA es profesora investigadora del Departamento de Comunicación desde 1988. Fue jefa del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas y jefa del Departamento de Comunicación, guionista y realizadora de más de 50 videos didácticos, científicos y culturales en el desarrollo de videoproducciones docente, algunos de los cuales fueron premiados a nivel nacional e internacional. La doctora ha impartido maestrías en las áreas de medios audiovisuales, teorías de la comunicación y metodologías de la investigación y ha participado en varios procesos de gestión académica y de investigación en la UA y con instituciones nacionales como CONACYT y PROMEP. Los temas de investigación que ha trabajado son la telenovela Historia de la Televisión en Aguascalientes, Ciudadanía y prácticas mediáticas y sobre jóvenes, Internet y prácticas políticas. Es autora de los libros Relatos de telenovelas, Geografías ciudadanas y mediáticas y de varios capítulos en los libros y artículos en revistas especializadas, además de haber sido ponente en congresos nacionales e internacionales. En el 2005 le fue otorgado el Premio al Mérito en Investigación por la UA. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores a nivel nacional. Recibamos con un aplauso a la doctora María Rebeca Padilla, que es la primera expositora en esta mesa redonda, Migraciones y Transmigraciones. Doctora. Muchas gracias, Freddy. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero iniciar dando un agradecimiento a los organizadores de este evento. Estoy muy complacida de estar en este espacio tan importante con colegas que admiro mucho y sigo de cerca su trabajo. Especialmente quiero agradecer al maestro Antonio Tenorio y a la licenciada Hilda Gómez todas sus atenciones y sus gentilezas que nos han mostrado. Y bueno, un saludo desde mi universidad en el centro del país, en este hermoso recinto. Cuando me invitaron a participar la mesa titulada Migraciones y Transmigraciones, pues hay mucho de qué hablar, pero lo primero que me detonó es, yo creo que tenemos que pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de migración en el campo de la comunicación y que no somos los primeros que hablamos de migración. La migración en el caso de las prácticas contemporáneas, que voy a hablar en términos generales. Yo creo que tenemos que pensar ya no de manera aislada las nuevas prácticas en entornos digitales, sino en convergencia con las prácticas tradicionales que conocemos y quizás incluso pensar las tendencias de las que aún no del todo se han manifestado, y dentro de este contexto pensar en la radio, porque ya la radio no puede pensarse de manera aislada, sino que tiene que pensarse en este ambiente más amplio de qué es lo que está sucediendo. Pues, ¿qué entendemos por migración y qué entendemos por transmigración? Mi objetivo en estos pocos minutos sería reflexionar sobre cómo estamos pensando migración desde la comunicación, que quizás lo pensamos de una manera metafórica y demasiado poco reflexiva, y lo que planteo en su lugar es que creo que hay una propuesta en torno al concepto de geografías y la comunicación y el espacio que puede ser un horizonte más preciso que englobe la migración, pero que nos oriente mejor a entender qué es lo que está pasando actualmente. Entonces, yo parto de un análisis crítico de esta noción de migración, porque creo que no estamos del todo errados. O sea, hay intuiciones, hay cuestiones que sugieren que la migración explica lo que está pasando, la transmigración, pero habría que no tomarlo
tan acríticamente, sino pensar qué significa. Bueno, si nos vamos a las bases, la Real Academia de la Lengua Española dice que la migración es un fenómeno que ha ocurrido siempre, o sea, el hombre no se mantiene estático, siempre está cambiando, se está desplazando geográficamente, y el prefijo trans en nuestro idioma pues es muy potente, ¿no? Porque significa a través de, que atraviesa más allá de, al otro lado, y por supuesto cambio. Entonces, desde las bases podemos entender por qué migración ha sido una noción tan fuerte en nuestro campo. Sin embargo, me puse a leer los estudios de migración. A veces nos concentramos en nuestro campo y no vemos lo que otras disciplinas están aportando. Y me llamó mucho la atención esta cita, porque tienen el mismo problema que tenemos los comunicadores. Entender la migración humana, física, real, y entender las migraciones o los cambios que están aconteciendo en las prácticas de comunicación, tienen el problema que se ha diversificado tanto que cómo damos cuenta, no podemos generalizar. Y este asunto de que la migración es un concepto caótico que necesitamos desempaquetar y pensar mejor. También hay otras confluencias que me llamaron la atención, que señalan que hay mucho trabajo empírico para saber qué está pasando en las migraciones humanas, lo mismo acontece en comunicación, y poco trabajo teórico y metodológico para saber cómo entender estas nuevas tendencias. Y también que las herramientas que tenemos para conocerlo son estos estudios macroestructurales, como todas las estadísticas que tenemos, por ejemplo, en México para entenderlo, y por otro lado muchos estudios de microanálisis, estudios de caso en familias o en casos concretos, y una teoría, esta teoría de redes o los sistemas de redes, que en el caso de la comunicación todavía no incorporamos de lleno para entenderlo, y otras alternativas metodológicas para entender qué está pasando con este caso de las migraciones. También me llamó la atención que desde el siglo XIX, Ravenstein, uno de los autores clásicos de migración, señalaba ya esta relación entre la tecnología y las migraciones humanas, que a medida que avanza la tecnología vamos a tener mayor movilidad de la población. Entonces los comunicadores tenemos que pensar ya estos fenómenos en relación, no solamente las prácticas mediáticas solas, sino que cada vez esto está estimulando la movilidad de las personas físicamente. Otra confluencia que me llamó la atención entre los estudios de migración y los estudios de comunicación es que ya en el siglo pasado estaba este modelo de push and pull, que en comunicación James Lull, no sé si lo retoma, pero también menciona estos factores. Push, de una manera resumida, serían la cuestión estructural, lo que encuadra al self o lo que nos determina. En el caso de comunicación sería toda la estructura que nos posibilita ciertos asuntos, y los fenómenos pull, que se han llamado, aún está en discusión, el prosumidor, o toda esta capacidad que la tecnología le da al self de construir culturalmente, que leyendo los estudios de migración nos damos cuenta que estas dos fuerzas siempre han estado presentes, algo que nos enmarca, pero algo que impulsa la creatividad del individuo, y que, bueno, en comunicación eso nos ha acaparado ahorita mucho la atención, de ver con mucha sorpresa todas estas grandes posibilidades que están teniendo sobre todo los jóvenes para ser programadores o do it yourself o prosumidores, como lo estamos llamando, y que son dos fuerzas que no debemos de olvidar, que siempre están presentes. Sí, cada vez más hay esta posibilidad de generar y de crear, pero no debemos olvidar que existen los otros factores pull que nos sitúan, los limitan, aún en las plataformas más innovadoras. En comunicación creo que el caso más evidente del uso de migración ha sido esta dicotomía entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales, pero me parece que es una perspectiva que nos reduce la mirada y nos divide a nuestras audiencias en dos. Y no debemos los comunicadores ver más allá, no solamente los que están conectados y los que no, porque creo que esa mirada ya tenemos que avanzar más allá.
Y yo lo que propongo en esta mesa que debemos explorar juntos y discutir es la perspectiva de las geografías, lo que se conforma, no los que están conectados y los que sí y los que no, sino que se está conformando y que estos espacios que la comunicación tiene ahí su poder real en generar espacio, es en donde están las preguntas que pueden detonar una comprensión más amplia. De manera muy breve, tendría muchos ejemplos empíricos de mis investigaciones, pero hay este cuadrante de Adams que dice que la relación entre las prácticas mediáticas y el espacio, de manera breve, podría esquematizarse cómo los medios ocupan un lugar en el espacio, que sería la cobertura. Una segunda que no es tan obvia, que es los espacios que crean los medios, y eso sobre todo lo vemos de manera muy clara en el entorno digital, cómo se conectan y forman redes y se conforman espacios no totalmente anclados al territorio. Un tercer aspecto sería cómo nos imaginamos los lugares en los medios. En una entrevista que yo hice con un anciano en Aguascalientes me decía, es que yo no me imaginaba mi pequeña ciudad en relación al mundo hasta que empecé a escuchar la radio y luego la televisión. Entendí totalmente de otra manera la periferia en la que estoy. No me lo dijo en esas palabras, ¿verdad? Pero entienden de otra manera su lugar en la geografía simbólica y real a través de las prácticas de comunicación. Y claro, no debemos olvidar el impacto y el gran papel que tienen los medios en los lugares, principalmente en el hogar, pero cada vez más a cualquier lugar que vayamos, lo primero que somos conscientes es de las pantallas que existen en cualquier lugar lúdico, y ahora lo primero que preguntamos al llegar a un lugar es cuál es el código del Internet. Entonces, el espacio social es capaz de ser producido por las prácticas de comunicación y los medios en confluencia con la cultura, las migraciones reales y los cambios en las ciudades. De manera muy breve, yo tengo una investigación en donde les podría decir que en un entorno muy pequeño, en una ciudad pequeña, tenemos a migrantes japoneses, que no es una migración marginal, es una migración en condiciones de privilegio, en donde ellos viven en cualquier lugar del mundo conectados globalmente, y a la vez tenemos personas que viven en una comunidad marginal en donde el centro de la ciudad para ellos es muy distante en términos de desigualdades. Y los medios ahí tienen un papel crucial. La radio en la ciudad sigue ocupando un lugar central para quien no tiene televisión de paga y no tiene internet, y que en su colonia ni siquiera hay un cibercafé. De esta manera yo concluiría, pues para iniciar la discusión, es que primero tenemos que trascender esta dicotomía de entender a las audiencias y a los usuarios como conectados y no conectados, y entenderlo más también más allá de estos términos de las categorías sociodemográficas clásicas, hombres, mujeres, grupos de edad, estratos socioeconómicos. Es una herramienta poderosa estadística para empezar a comprender a las audiencias, pero es solo el inicio. Tenemos que entender más bien las audiencias en qué geografía se ubican, qué alcances tienen, y tenemos audiencias que están ancladas en lo local y audiencias globales que están escuchando con otras claves lo que se narra, ¿no? En este sentido, yo creo que los medios masivos van cobrando mayor poder, porque en confluencia con otros medios ya no es solo lo que nos cuentan, lo que nos narran en lo ficticio y en lo informativo, sino que su gran fuerza es que están creando espacio social. Y recordemos que el manejo del tiempo y del espacio son como los dos asuntos claves de la humanidad, y quien lo domina pues tiene el mayor poder. Entonces, con esto yo concluiría. Para ser eficiente, les quería señalar mi correo electrónico, pero creo que ya lo cambiaron. Para cualquier cosa estoy a sus órdenes. Entonces, si no está ahí, bueno, con los organizadores lo pueden entender. Y muchísimas gracias por su atención esta mañana. Muchísimas gracias a la doctora María Rebeca Padilla. Quiero indicarles, lo tenía que hacer al inicio, pero lo obvié, que ustedes pueden ir planteando sus consultas con respecto a las exposiciones que cada uno de los
compañeros de mesa van realizando y se les estará entregando un papelito para que ustedes puedan anotar sus consultas. Al final de las exposiciones estaremos evacuando cada una de ellas. Quiero dar la palabra también al doctor Octavio Islas. Es licenciado en Sociología, maestro en Comunicación y Desarrollo, maestro en Administración de las Tecnologías de la Información y doctor en Ciencias Sociales. Autor y coordinador de 12 libros, más de 600 textos periodísticos de investigación y divulgación, autor de 30 capítulos de libros. Ha dictado conferencias magistrales en seminarios, talleres en 23 países. Director de la revista web Razón, La Palabra. Su página es www.razonypalabra.org.mx. Director en investigación del World Internet Project en México. Es director de investigación de la Cátedra Itinerante de Nueva Tecnología Estratégica, CINTE. Es investigador y consultor en la Dirección Adjunta de Innovación y Conocimiento del Infotec en México. Catedrático en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, en el Campus Ciudad de México, en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad La Salle, miembro del Grupo hacia una Ingeniería en Comunicación Social, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, socio numerario de la Academia Mexicana de Comunicación. Él es el doctor Octavio Islas. Bueno, muy buenos días. Me parece que yo iba al final, pero no importa. Muchísimas gracias. Un privilegio estar con ustedes. Nada más por cuestiones técnicas y ya podemos comenzar. Bueno, les vengo a platicar de Marshall McLuhan. Qué raro. Resulta que este año se cumplen 50 años de la publicación de uno de los textos más importantes en la historia de la comunicología, que es Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre. Y revisando la primera parte del libro, pues hay algunos elementos muy interesantes para poder reflexionar en torno a la radio, poder reflexionar en torno a nuevos ambientes mediáticos emergentes que pueden transformar radicalmente los ambientes radiofónicos futuros, como es Spotify, y básicamente de eso es lo que les vengo a platicar. Tiene una dedicatoria, es a Graciela Ramírez, en particular porque a través de Radio Educación, y muy en concreto en el programa El fin justifica los medios, 30 años al aire, que representan un trabajo muy notable del programa radiofónico decano en términos de análisis de los medios de comunicación en el país. Entonces, pues por supuesto mi gratitud y cariño a Graciela Ramírez. Un buen amigo, Bob Logan, que es miembro de la segunda generación de la Escuela de Toronto, en un conocido libro de Harrocks, McLuhan y la realidad virtual, básicamente nos presenta que si bien no había Internet en los 60s, estaba el proyecto ARPANET, pero McLuhan no tenía conocimiento de él. Él de alguna manera u otra realizó las funciones que podría haber desempeñado Internet. Entonces dice, bueno, él fue Internet en la década de los 60 y finalmente el mundo se puso a su altura. McLuhan anticipa Internet en la cuarta página de Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano. Ustedes tienen este texto. Dice, después de 3000 años de explosión por medio de técnicas fragmentarias o mecánicas, el mundo de Occidente entra en implosión. Durante las eras mecánicas prolongamos nuestros cuerpos en el espacio. Hoy en día, después de más de un siglo de técnica eléctrica, hemos prolongado nuestro propio sistema nervioso central en un alcance total, aboliendo tanto el espacio como el tiempo en cuanto se refiere a nuestro planeta. Estamos acercándonos rápidamente a la fase final de las prolongaciones del hombre, o sea, la simulación técnica de la conciencia,
cuando el desarrollo creador del conocimiento se extienda colectiva y conjuntamente al total de la sociedad humana, del mismo modo en que ya hemos desarrollado y prolongado nuestros sentidos y nuestros nervios valiéndonos de los distintos medios. Por si quedara alguna duda, en el capítulo 6 de Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, McLuhan básicamente remata el texto. El capítulo es los medios como traductores. Después de haber traducido el sistema nervioso central en la tecnología electromagnética, una fase posterior podría ser verter también la conciencia en el mundo del ordenador. Si bien aquí el libro es de 1996, la versión de Gustavo Gil, la que estoy citando, todos estos razonamientos maclugianos proceden de 1964, año en el cual McLuhan publicó su tercer libro, que es Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano. Por cierto, debería estar sonando ahí El medio es el masaje, la versión sonora, para acompañar esta ambientación. Si bien no se pudo, pues básicamente era la intención, y por eso tal vez, no sé si están viendo ustedes, una bocinita en el extremo inferior del lado derecho, respondía básicamente a ese propósito, ¿no? Bueno, entonces este año se cumplen 50 años de la publicación de esta primera edición del libro de Understanding Media. Y pues, tenemos algunas generalidades sobre la visión maclugiana, que es explorar proyecciones, consecuencias sobre la era electrónica. Él habla de o anticipa la edad de la información, su concepto es Information Age. Básicamente lo que estudia la ecología de los medios es el impacto tecnológico sobre las sociedades a lo largo de la historia, cómo las distintas tecnologías, desde el alfabeto hasta las redes sociales, Big Data, Internet de las cosas, han transformado o han impactado en un momento dado la cultura de las distintas sociedades, ¿no? Ilustrar el efecto de los medios, plasmar las teorías expuestas en la comprensión de los medios como extensiones del hombre, que parte del proyecto realizado en 1969 para dos organismos de educación en la Unión Americana, del cual no le encontraron aplicabilidad, pero sentó las bases de su tercer libro. El medio es el masaje, que escribe en 1967, 3 años después. McLuhan hace una síntesis muy inteligente de comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre, y básicamente explica, y esta pantalla es muy ilustrativa, de lo que representa el impacto cultural de las tecnologías sobre las sociedades a través de la historia. Todo está cambiando, parece ser la editorial de cualquier diario del día de hoy que no centre su atención en noticias sobre el narcotráfico o sobre los carteles, el impacto de la violencia en el país. Seguramente de alguna manera u otra el espíritu de nuestros días estaría reflejado en estas tesis de McLuhan. McLuhan partía de cómo los medios también han afectado el equilibrio sensitivo, el equilibrio sensorial, y en un momento dado cómo distintos medios se van a especializar para extender o prolongar nuestros sentidos, y cómo los ambientes mediáticos son invisibles y cómo las reglas de estos ambientes eluden la fácil percepción. McLuhan señalaba que básicamente los poetas, por su naturaleza antisocial, y por cierto también los hombres de negocio, son los primeros en poder advertir el advenimiento de un nuevo ambiente mediático que incluso para los expertos, y McLuhan era muy modesto, decía que era explorador, que él de ninguna manera aceptaba ser considerado como experto, pues no descubría de inmediato el ambiente mediático que se estaba desarrollando, pero sí en un momento dado los poetas y los artistas tenían esta gran cualidad de poder presentarnos en un momento dado una interpretación o una lectura de estos ambientes. Esta es la portada del medio es el masaje, un título muy afortunado, y la versión sonora es la que están ustedes escuchando, un primer ejercicio transmediático que realiza McLuhan y que nos anticipa
en un momento dado cambios muy importantes en las distintas fronteras de los medios, donde la convergencia va a resultar factible, ¿no? La producción es por CBS, todavía puede ser descargada por internet, y los paisajes sonoros que nos brinda McLuhan en el medio es el masaje, pues recrean perfectamente tesis muy interesantes que plantea en este libro. Alguna vez un buen amigo argentino, y no es Carlos Scolari que está aquí presente, otra persona señaló que le parecía una ocurrencia la visión de los medios fríos y calientes en el caso de McLuhan. Recuperada de la termodinámica es fundamental en su columna vertebral epistemológica, y no es ninguna ocurrencia, es una tesis muy interesante que nos hace pensar a McLuhan como un autor complejo, como un autor transdisciplinario. La rueda es extensión del pie, un libro es la extensión del ojo, la ropa es extensión de la piel, las ciudades también serían extensión de la piel. Incluso hay una tesis muy interesante en torno a la opinión pública, que básicamente sería tomar la temperatura de la piel social, que es una visión muy interesante, resultado de la visión de la ecología de los medios. Un iPod podría ser considerado como una extensión del cerebro. Uno de los medios que seguramente hubiera amado McLuhan es Twitter, y aquí tenemos un diálogo ficticio que estarían realizando Marshall McLuhan, Quentin Fjord, su ilustrador de varios de sus libros, Marilyn Monroe aparece, por supuesto también Woody Allen, John F. Kennedy, y son pues algún diálogo ocasional que bien pudo haber tenido cabida en el medio es el masaje. Muchos párrafos son perfectamente tuiteables. Hay quienes creemos que Twitter hubiese sido un medio que definitivamente McLuhan hubiese amado, ¿no? Y bueno, con base finalmente en la termodinámica de estos medios fríos y calientes, McLuhan considera la radio como un medio de alta definición. La audiencia no lo complementa tanto. La metáfora que emplea en comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano para referirse a la radio, es tambor tribal. Y nos señala que gracias a la radio el hombre alfabetizado o visual puede despertar de nueva cuenta sus memorias tribales. La radio entonces afecta a las personas de manera muy íntima, de tú a tú. Y la radio no es solamente un poderoso despertador de recuerdos, también es una fuerza descentralizadora y pluralista, señala McLuhan. Y ya en el segundo capítulo de Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre, McLuhan anticipa el concepto de convergencia mediática, lo designa bajo el término de concentricidad y señala que la concentricidad, con su infinita intersección de planos, es necesaria para la comprensión intuitiva, ya que ningún medio tiene sentido existe a solas, sino solamente en interacción constante con otros medios. De ahí que valga la pena la actualidad y releer a McLuhan. Con respecto a la cultura de la convergencia, otro destacado profesor de la Universidad del Sur de California en Annenberg, Henry Jenkins, que está trabajando con Castells por ahí, y con el director del proyecto del World Internet Project en el mundo, que es Jeffrey Cole, pues señala con respecto a la cultura de convergencia que representa un cambio en nuestros modos de pensar sobre nuestras relaciones con los medios. Esto va a ser importante por la conclusión abierta que les voy a dejar. La convergencia es el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, cooperación entre múltiples industrias mediáticas, el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas dispuestas a ir a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. Y compactamiento, convergencia, cómo altera las relaciones entre distintas tecnologías existentes, los mercados, las industrias, los géneros y los públicos. Este aparato, el iPod, revolucionó definitivamente la industria musical, pero los días del iPod están contados. Spotify comienza a gestarse como una plataforma del todo invisible para muchísimas personas que podrían decir son expertos en lo que pueden predecir en torno a Spotify, pero seguramente tendrá un impacto muy importante
en términos de la nueva radio posible, esa nueva radio posible que yo centraría en 3 conceptos básicos, ¿no? Holonomía radial a través de Big Data, Internet de los objetos, donde los objetos pueden tener en un momento dado una infinita riqueza sonora, es decir, podemos pensar en sonidos en los objetos. Y finalmente la tétrada de McLuhan, que nos permitiría pensar, la tétrada escrita con Eric, dada a conocer en 1988, McLuhan muere el 31 de diciembre de 1980, y es finalmente Eric, el mayor de sus 6 hijos, con quien concluye todo este trabajo que de hecho está presente en la primera parte de Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre, están las bases de la tétrada. Fue muy consistente a lo largo de su vida McLuhan. Y en términos de qué extienden, qué vuelven obsoletos, yo centraría en un momento dado, y sin atreverme a especular, sobre lo que podría en un momento dado, como objeto de análisis, Spotify extender o volver obsoleto. No me atrevo a anticipar en un momento dado el fin de la radio, pero sí, por supuesto, pienso en un momento dado que una plataforma de estas características, en términos de migración digital, nos traslada a movimientos a través del tiempo, a través del espacio, a una nueva radio, a una radio que puede estar en todos los objetos presente, a una holonomía radial y finalmente en reactualizar algunas de las palabras de McLuhan que hoy cobran significado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Octavio Islas. A mí me dijeron que yo no venía a moderar, que venía a desordenar. Por eso fue que puse al doctor Islas de segundo. Le corresponde ahora al doctor Gabriel Pérez Salazar. Don Gabriel Pérez Salazar es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientador en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido docente en la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde actualmente labora como profesor investigador de tiempo completo. Es autor del libro Internet como medio de comunicación, Plaza y Valdés 2012. Cuenta con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y el reconocimiento a perfil deseable de PROMEP. Es coordinador del Grupo de Investigación Internet, Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Entre sus líneas de investigación destacan el análisis de redes sociales en línea, la brecha digital, la sociedad de la información, el software libre y la economía política de las industrias culturales en los entornos digitales. Con ustedes, el doctor Gabriel Pérez Salazar. Muchas gracias. Muchas gracias Freddy por la presentación. Es un verdadero privilegio compartir esta mesa con gente a la que respeto y a que además tengo un gran aprecio a mis colegas. Quiero agradecer a quienes se han tomado todas las molestias por tenernos aquí esta mañana, al maestro Antonio Tenorio, a la licenciada Hilda Gómez, a Natalia, que también ha estado muy al pendiente de todos nosotros. Bueno, la plática que les traigo, esta breve charla, tiene que ver con asuntos que ya han sido tocados de alguna manera, tanto por Rebeca como por Octavio. Vamos a pensar cómo se ubica actualmente la radio y cómo pertenece a un verdadero ecosistema. Es decir, si hoy en día pensamos en una estación emisora, desde el entorno de lo virtual pensamos en muchas cosas, tenemos que pensar en muchas cosas. Pensamos en su sitio web, pensamos en sus cuentas en social media, en Facebook, Twitter, por supuesto, en los eventos que generan, en los streamings que nos permiten escuchar la señal prácticamente donde sea que haya una conexión a Internet, y cómo esto se prolonga a los dispositivos móviles a partir de aplicaciones específicas desarrolladas por cada una de estas emisoras, donde se busca crear un entorno convergente, un entorno
transmedial en el que los relatos estén mutuamente haciéndose referencia. No sé si alguno de ustedes recuerda este logotipo. Estoy hablando del logotipo de THX, que por ahí de los 90s nos sorprendía en algunas salas de cine, y que decía: la audiencia está escuchando. Y la pregunta que ahora nos hacemos 20 años después, 25 años después, es: ¿solo escuchan en la actualidad? Y me parece que las audiencias, y lo sabemos todos, están participando como nunca antes. Y esto es lo que veremos. Están participando de manera directa, conversando con los comunicadores que están al aire, con quienes están generando la información en tiempo real. Participan siguiendo esta información, es decir, pueden estar sintonizando la radio y de manera simultánea, a partir de estos dispositivos convergentes, estar siguiendo la conversación que está en Twitter o que está en Facebook. Cuestionan a los medios, cuestionan a los comunicadores, los interpelan, les reclaman. Es decir, la audiencia, cuando se siente de alguna manera aludida en cualquier tema, está acudiendo a estos medios para decirles que posiblemente no están del todo de acuerdo con lo que están expresando. Están denunciando. Es un efecto también de este medio en el que nos encontramos, en este México, en el que no siempre el ciudadano tiene las vías para hacer expresión de lo que le preocupa, de lo que le afecta, y está recurriendo a estos portales, a estos comunicadores, dentro de este ecosistema que les he mencionado, para hacer denuncias y también para convertirse en fuentes de información, sobre todo en entornos como los que son muy desgraciadamente cercanos a Rebeca y a mí, en los que hay violencia en las ciudades. Twitter se convierte en una fuente importantísima para las mismas agencias informativas y para las emisoras radiales, para saber dónde está la balacera, por dónde no hay que pasar, dónde están los levantones, etcétera. Es decir, todo este ecosistema y todas estas realidades forman parte de lo que hay que considerar. Y lo que estamos contemplando es efectivamente un proceso de migración. Hablaba Rebeca hace rato de una migración física, de un movimiento, y yo pensaba que esto fácilmente puede ser pensado en términos de las migraciones a los espacios virtuales, de cómo está cambiando esto y cómo de los antiguos monólogos, de estas estructuras altamente jerárquicas y verticales de los medios llamados tradicionales, se han pasado a estructuras de diálogo. Esto quiero matizarlo, por supuesto, es decir, en México nos encontramos todavía inmersos en un fenómeno de brecha digital en el que cifras, las más recientes que da INEGI, nos hablan que 2 de cada 5 mexicanos siguen estando ajenos a estos entornos, y no es cualquier cosa. Y esto tiene mucho que ver con las estructuras democráticas que se están construyendo o que se pretenden construir. En todo este escenario hay un papel, hay un rol que juega un personaje que es parte de lo que estamos investigando actualmente, que es el Social Media Manager, que se convierte en una especie de intermediador, de traductor, de gestor en la relación entre las industrias radiofónicas y las audiencias. Entonces, lo que haremos es un breve repaso de algunos indicadores, algunas variables más bien, que hemos desarrollado la doctora Andrea Aguilar Edwards y un servidor en relación con un modelo de diagnóstico para la administración responsable de redes sociales en línea, donde por supuesto las industrias radiofónicas se encuentran también presentes. Entonces, en este primer aspecto, lo que tiene que ver con la utilidad, vamos a pensar, vamos a hacer un análisis, ¿qué tan útil está siendo para estas industrias radiofónicas el uso de estos dispositivos? Y observamos, por ejemplo, en la página de Opus 94.5 FM, donde podría, por ejemplo, aprovecharse este espacio no solamente para decir en este momento estás escuchando esta sinfonía, sino hablarnos más profundamente del autor, posiblemente vincularnos a la Wikipedia y enterarnos de cuál es la tradición y cuáles son las principales obras y el momento al que pertenece, al momento histórico y artístico al que pertenece este autor. Es decir, cómo trascender, cómo ir más allá del relato, cómo construir realmente este entorno transmedial. Entonces, está ahí la posibilidad.
Pensar también en los contextos de recepción y en las estrategias precisas para cada una de las cuentas que están siendo llevadas también acá. Pensamos, por ejemplo, hemos observado esto en Radio Red que publica de manera muy útil para los habitantes de la Ciudad de México qué vehículos no circulan hoy. Hoy lunes no circulan tal y tal vehículo. Muy bien, el asunto está en que Radio Red tiene presencia no solamente en la Ciudad de México. ¿De qué manera esta recomendación está siendo percibida en las audiencias de Guadalajara y Monterrey? Entonces, pensar cómo el Social Media Manager tiene que tener esta consideración en relación con el ajuste del mensaje. Pensar realmente cómo nos estamos vinculando con las audiencias, es decir, ir más allá del hola, ¿qué hace? Es decir, pensar realmente qué es aquello que le resulta significativo a la audiencia, de tal manera que podamos construir relatos juntos y estarnos escuchando mutuamente y estar interactuando. Cuando Octavio estaba platicando en relación con esta visión y los aportes McLuhanos, hubo una cita que apunté incluso. McLuhan dice que hay una reestructuración de la interdependencia social y la palabra que me vino inmediatamente a la mente fue interacción. Y creo que McLuhan puede ser perfectamente aplicado, como ya lo ha dicho Octavio, en estos entornos. Efectivamente, son nuevas formas de interacción. ¿Cómo? Respondiendo a las audiencias, creando y anticipando estas posibles interacciones, por ejemplo, a partir de la construcción de manuales de relaciones públicas y políticas claras de interacción con las audiencias. ¿Les hacemos caso o no les hacemos caso? ¿Les respondemos o no les respondemos? ¿Nos enganchamos? Por ejemplo, cuando hay un reclamo a la emisora, ¿cómo vamos a manejar ese reclamo? ¿De qué manera vamos a responder? Porque estamos creando relaciones públicas y estamos creando una verdadera interacción con las audiencias. ¿No los vamos a considerar? Vamos, son cuestiones que cada institución tiene que ponderar y tiene que pensar de manera muy concreta y muy precisa. Y pensar cómo lo está haciendo, por ejemplo, Radio Disney, que transmite en la Ciudad de México en el 99.3, y cómo están integrando, por ejemplo, al mismo tiempo que tenemos la canción de Demi Lovato al aire, tenemos la foto de Demi Lovato en la página de Facebook, al mismo tiempo que está la imagen y la información y la ampliación de esta información de esta artista en Twitter, generando respuestas, generando inquietudes, generando estos sentimientos de adición. Entonces, ¿cómo nos estamos sumando? ¿Cómo las audiencias se están sumando a esto? Y todo esto, por supuesto, por ejemplo, ¿qué nos le pide ahí el Social Media Manager a las audiencias? Dinos qué representa a esta artista en tu vida. Y ahí están las respuestas. Entonces, el proceso de consumo se ve de esta manera clarísimo, las representaciones simbólicas de cada uno de estos consumos culturales que estamos viendo. Y algo que quisiera yo resaltar es cómo algunos perfiles tienen que ser tomados muy en cuenta en cada una de las emisoras de las que estemos hablando. Estas son cifras de la Asociación Mexicana de Internet en México, donde nos marcan cuáles son los perfiles, y el que yo quisiera resaltar son los grupos de edades. Cómo efectivamente la mayor parte de una considerable parte de estos internautas son jóvenes. Entonces, si conocemos el uso de estas tecnologías por parte de este sector, pensar en estas estrategias que nos permitan llegar a aquellos con los que nos podemos vincular también. Además de la interacción, hay un aspecto que la doctora Aguilar Edwards y un servidor hemos hecho mucho énfasis, que es la dimensión ética en el manejo, no solamente de las industrias, no solamente de la emisión, sino en la interacción a partir de estas mediaciones con nuestras audiencias. Entonces, un aspecto como la veracidad demanda al Social Media Manager la capacidad crítica de poder distinguir qué información es verídica y cuál no. ¿Cuántas veces hemos sabido de algunas industrias que se van con la finta y colocan como verdaderas las informaciones de Forma.com o del caso en Estados Unidos de The Onion, que son noticias que sabemos que tienen un sentido humorístico, crítico, pero que no son ciertas? Bueno, lo sabemos nosotros, pero no necesariamente todo el mundo lo sabe, y cuántas pifias se han cometido en este sentido. El respeto a las audiencias.
que parecería que debería ser un punto de partida básico, esencial. Sabemos, porque escuchamos radio, que no siempre es así. Respeto a la diversidad en cualquiera de sus dimensiones, género, política, ideológica, etnia, nacional, etcétera, etcétera. En cualquier aspecto, un verdadero respeto a la diversidad, a la dignidad humana, es decir, no humillando, cosificando. Y posiblemente vengan en este momento a nuestra mente casos de algunos comunicadores que basan sus personajes, yo quiero pensar que son personajes y no ellos en lo personal, precisamente en lo opuesto a esto, es decir, que denigran, que insultan y que esa es la base de su relación con las audiencias. Entonces, pensar en cómo está ocurriendo esto también a través de los medios sociales. Y el cuidado medioambiental, es decir, cómo las industrias radiofónicas pueden también contribuir a esto, es decir, desde una dimensión ética que va más allá de la relación inmediata con la audiencia y que tiene que ver con este sentido de trascendencia. La originalidad, el respeto a las propiedades intelectuales que nos dan la oportunidad, por ejemplo, de asomarnos, como en esta fotografía, a la cabina de Radio 13, un contenido original, un contenido ético que nos permite que veamos qué hay detrás de ellos y ponerle un rostro al locutor. A grandes rasgos, esto es algo de lo que tenemos que considerar y haré algunas reflexiones finales. Primero, se está haciendo radio efectivamente en un entorno convergente, como ya lo decía hace un rato Octavio, y pensar realmente en qué significa esta convergencia y en el ajuste de nuestros discursos y de nuestras narrativas para que haya una coherencia en todo esto, que no se vean fracturas y que todo vaya en el mismo sentido. Pensar también en cómo se construye la imagen de una emisora, así sea una emisora estudiantil que transmiten desde una pequeña laptop conectada en un rincón de una universidad, o de un gran grupo mediático que tenga presencia en todo el país o incluso a nivel internacional. ¿Cómo se están construyendo estas imágenes y estas percepciones a partir de un manejo ético? El modelo entonces de diagnóstico que la doctora Andrea Aguilar Edwards y un servidor proponemos tiene que ver, repito, en relación con estas tres grandes variables. Hay más, el modelo lo estamos construyendo, lo seguimos precisando y repetiré brevemente: utilidad, interacción y ética. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Quiero hacerle referencia a que todavía tienen la oportunidad de plantear consultas. Las anotan, por favor, y me las hacen llegar aquí a la mesa para que los señores expositores puedan responder a sus inquietudes. A partir de este momento vamos a abrir esa posibilidad. Antes quiero atreverme a hacer un ligero resumen de lo que ellos han expuesto. Dicen que resumir a veces es irrespetuoso con la audiencia porque siempre están atentos, pero bueno, me lo piden y con todo gusto lo voy a hacer. La doctora Padilla hace reflexión sobre el concepto de migración, hizo referencia sobre las dificultades, las confluencias. A medida que avanza la tecnología, las comunicaciones se facilitan y eso no cabe duda. En comunicación, nativos digitales, inmigrantes digitales o inmigrantes digitales propone una discusión amplia para comprender este tema. La radio en el espacio es una de las referencias que hace, los espacios que crean los medios, los lugares en los medios, cómo lo imaginamos, y los medios en los lugares, su impacto y papel, el espacio social capaz de ser producido por las prácticas de comunicación, el trascender las dicotomías sobre audiencias y usuarios, comprender las audiencias y dónde se ubican, el papel de los referentes mediáticos o de la radio, son partes de los puntos anotados en la exposición de la doctora Padilla. El doctor Islas hizo referencia sobre el texto de McLuhan, la comprensión de los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, el impacto tecnológico en la cultura de las distintas sociedades, el impacto cultural a través de la historia.
¿Cómo los medios han afectado el espíritu sensorial? Hace referencia sobre el ejercicio transmedia de McCullough. Hizo referencia también sobre la tecnodinámica y la radio, si afecta o no íntimamente a las personas. Eso es una reflexión. Hizo también referencia a la anticipación que hizo McCullough sobre la convergencia mediática. El objetivo de análisis, entender, volver a lo obsoleto, recuperar, revertir, son reflexiones en términos de migración. El doctor Pérez hizo una reflexión sobre dónde se ubica la radio, o hace una reflexión de dónde se ubica la radio. Hizo referencia sobre los diferentes dispositivos. El uso que se le da a las redes sociales por parte de los medios, las migraciones hacia los espacios virtuales, la brecha digital, en este caso hizo referencia a México, cómo se manejan responsablemente las herramientas, presenta un modelo de diagnóstico sobre el uso del contexto de recepción, estrategias precisas para la cuenta. Hay que pensar cómo nos identificamos con las audiencias, es parte de lo que deja como consulta el doctor Pérez, cómo recibimos y tratamos a las audiencias, la claridad en el perfil de las audiencias, hacer referencia al proceso de consumo, el manejo ético que se le da a la información, la veracidad, el respeto a las audiencias, la diversidad, la dignidad humana. Y se pregunta si se está haciendo radio en un entorno convergente y qué significa eso, cómo se construye la imagen de una emisora. Y dentro del modelo de diagnóstico hace referencia a la utilidad, la interacción y la ética. Voy a proceder a leer dos consultas que tengo por acá. Si tienen algunas más, por favor, me las hacen llegar a la mesa. Para el doctor Gabriel Pérez, la consulta es: ¿cómo podemos medir en nuestras redes sociales que nuestros contenidos con alto engagement realmente impactan en nuestros niveles de audiencia de la estación? ¿Hay manera de medirlo independientemente de nuestra calidad? Me parece que dice. No dice el nombre, no dice el nombre de quién hace la consulta, pero la consulta es para el doctor Gabriel Pérez. ¿La contesto? Por favor. Gracias. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, ¿cómo medir entonces un alto engagement? Es decir, ¿cómo se traduce esta interacción intensa en los medios sociales en las audiencias, en los niveles de audiencia? Es el santo grial, no solamente para ustedes, sino para los mercadólogos y para los publicistas y para todo mundo. La respuesta fácil y breve sería: no hay manera. Es decir, cuando uno invierte en publicidad, igual uno se pregunta, si yo invierto 5 millones de pesos, ¿cuánto van a aumentar mis ventas? Una manera directa de medirlo no existe, no tal cual. Lo que hay que pensar es en algunos conceptos básicos que son como esto. A ver, ¿cómo estamos construyendo la imagen de la radioemisora, por ejemplo, y cómo estamos construyendo las relaciones con las audiencias de tal manera que eso incida después en lo que se conoce como un alcance orgánico, que es cuando los demás hablan de nosotros sin que nosotros estemos directamente involucrados en esa conversación? El asunto es ese, el alcance orgánico. Es decir, ¿cuál es la trascendencia de esto? Y es un asunto que se mide de manera bastante indirecta, es decir, metodológica, instrumentalmente hablando, lo que uno pensaría es, por ejemplo, grupos de enfoque, posiblemente algunos grupos de discusión, en los que se vea cómo es que si se introdujo un tema particular que actúe como indicador, ese tema efectivamente está presente después en la recordación de las audiencias y está efectivamente presente en la conversación que las audiencias tienen entre sí, aunque yo como emisora no esté ahí presente. Entonces, esa es una manera más o menos indirecta de medirla, pero estamos muy limitados en lo instrumental, en lo metodológico instrumental en este sentido.
tenemos el enorme reto de desarrollar nuevas aproximaciones que nos permitan medir esto con mayor precisión, y si es que tal cosa efectivamente es sujeta a ser medida con mayor precisión, que es un asunto que está siendo discutido en este momento. Entonces, no hay una respuesta sencilla a esto, y son las consideraciones que yo haría en este sentido. Gracias, doctor. Hay una consulta para el doctor Octavio Islas, de Carlos Islas, me parece, de la Universidad Intercontinental. Teniendo en cuenta los requisitos solicitados por Spotify, como lo es, además del acceso a una red, una tarjeta de crédito, ¿cómo considera que esta plataforma podría convertirse en un medio masivo como la radio, haciendo a un lado el iPad en México, y en cuánto tiempo lo ve posible? ¿Es el próximo paso a la migración? Doctor Islas. Bueno, buen pretexto también porque tenía algunos agradecimientos pendientes a Hilda Saray, por supuesto, a Natalia y a Nora Romero. Toda mi gratitud. Me parece que Spotify es muy interesante en la medida en que es una especie de Napster legalizado, que permite en un momento dado que tú tengas acceso a toda la música generada en el mundo. Es una fonoteca virtual de alcance totalmente ilimitado. Bueno, sí limitado, ¿eh? Hay determinadas versiones y determinados grupos que no toda su producción finalmente resulta asequible en todos los países. Yo el otro día estaba buscando algo de jazz y blues y me encontré con que había algunas limitantes, pero también N cantidad de versiones sobre una misma rola como no te puedes imaginar. Y sí, en términos de lo que puede extender el tipo de radio posible que puede derivarse de la hibridación de Spotify y la radio, y pensando en términos de copyleft, no tanto de copyright, sí tenemos posibilidades para pensar en una radio sumamente imaginativa y sobre todo para los independientes, gente que en un momento monta en un servidor una estación de radio digital o radio por internet y que tiene una fonoteca como nunca antes en la historia de la humanidad se había presentado en todos los géneros, y las posibilidades de articular comunidades de sentido, de participación, con base en una estrategia digital ahí inteligente. Entonces me parece que Spotify tenemos que estar pendientes. No me atrevo a especular en cuánto tiempo podría desplazar a la radio. Hubo otro buen amigo que alguna vez señaló que los blogs eran el medio de comunicación más importante en la historia de la humanidad después de la imprenta, y fue víctima toda la blogósfera del darwinismo digital. Y hoy hablamos en un momento dado de redes, ¿no?, de una tuitósfera. Entonces, suponer en un momento dado que Spotify puede ser quien sepulte a la radio, no, creo que sí al iPod, por supuesto, y el iPod había revolucionado en un momento dado la música, y el tipo de ambientes mediáticos que generará Spotify y las oportunidades de negocio, pues resultan sumamente atractivos para estar pensando. Lo cierto, finalmente, es que no somos expertos en todo esto, somos simples exploradores, y sí tengo la perspectiva de que lo que finalmente no se pudo hacer con Napster y en un momento dado la posibilidad de una fonoteca al acceso asequible para cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar, una fonoteca ubicua, sí lo tenemos en un momento dado con Spotify, y es un servicio muy promisorio en términos de el tipo de contenidos que también nosotros podemos en un momento dado proponer, y los cambios radicales que en la industria musical se pueden derivar de todo esto. Gracias. Gracias, doctor. La consulta ahora es de Ana Karina Robles, de la Universidad de Colima, para la doctora Padilla. Me ha gustado mucho su sugerencia de no buscar comprender a nuestras audiencias desde las categorías sociodemográficas clásicas o dividiéndolos entre migrantes o nativos digitales. Pero entonces, ¿cómo? ¿Desde qué mirada? ¿Bajo cuáles criterios?
Muchas gracias por la pregunta. Coincido aquí con mis compañeros que somos todavía meros exploradores ante estas realidades que nos rebasan, pero yo podría comentarle a Karina que en mis investigaciones en las audiencias tenemos que, primero, si están en el ámbito de la producción, yo los invitaría a ser usuarios inteligentes de lo que se investiga en México. Aunque es poco, a mis alumnos les digo, debemos de estar al día de qué es lo que se está aportando. Ahí hay un conocimiento que a veces no se emplea y hay más de lo que creemos. Cuando estamos produciendo en radio, hay que entrar, claro, por las categorías sociodemográficas clásicas, no hay que hacerlas a un lado, pero ¿qué me están diciendo esos números? La gente para quien yo transmito, ¿dónde nació? Les voy a poner el caso de mi ciudad, que es el que conozco. Cada vez más hay inmigrantes japoneses, defeños, y a veces los medios locales insisten en narrativas ancladas en los códigos locales que me dicen las audiencias. Aunque conozca el idioma, son indescifrables para mí porque son códigos locales que ustedes entienden. Hay que pensar en términos de cuáles son las necesidades, por ejemplo, como lo que comentaba Gabriel, de la violencia, del tráfico. Si yo soy una persona que no nací aquí, ampliar sus criterios de cómo apoyar a esas audiencias, pensar en términos de las identidades. ¿Qué identidades hay en mi ciudad? ¿Todos son católicos o hay otros no católicos que requieren otro tipo de respeto, etcétera? Yo creo que es un terreno que no hay respuestas sencillas, pero que los comunicadores tenemos que avanzar y no solamente pensar en programas para niños y para amas de casa, sino pensar en términos, estas personas, qué actividades están haciendo, qué necesidades tienen como ciudadanos, qué identidades los mueven, qué problemáticas tienen, y usar la estadística para ser unos comunicadores más inteligentes y más pertinentes en los mensajes que estamos dando. Y bueno, creo que sobre todo la gente joven va a avanzar mucho en ese aspecto con lo que empezamos nosotros a aportar ahorita, y estoy segura que ustedes tendrán respuestas más claras. Gracias, doctora. A ver si le entiendo bien la consulta de don Guillermo de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador, para el doctor Pérez. Dice: la convergencia, el conocimiento de las audiencias, el manejo de las redes sociales obliga a plantearnos la posibilidad de construir un perfil del socio medio. La otra palabra que puso no se la entendí, disculpe. Doctor Pérez. A ver, si me permiten, planteándonos de construir un perfil del social media manager. Sí, por supuesto, el perfil del social media manager tiene que ver con la capacidad para articular lo que la industria, en este caso vamos a hablar de las industrias radiofónicas, están ejecutando con las posibilidades tecnológicas de los medios sociales que están siendo empleados por las mismas industrias. Es decir, el social media manager tiene que estar profundamente inserto en las estrategias de los grupos radiofónicos. Tiene que estar metido muy de cerca en dónde se toman las decisiones estratégicas, para dónde va a ir el medio, a qué audiencia queremos llegar. Y ya que tenemos ese perfil de audiencia definido, ¿cómo es esta audiencia y cómo conocerlo? Bueno, el Social Media Manager entonces es esta interfaz, este traductor, y debe tener entonces dentro de su perfil la capacidad para efectivamente entender, por un lado, las lógicas internas organizacionales. Tiene que entender muy claramente de que, por ejemplo, en un grupo radiofónico privado, de lo que se trata es de vender publicidad y de generar audiencias y de tener utilidades. Eso lo tiene que tener clarísimo. Pero también tiene que tener muy claro qué es aquello que le importa a la audiencia que está siguiendo esta emisora, y cómo, cuando se involucran aquellos que deciden involucrarse a partir de los medios sociales, ¿qué les interesa interactuar? ¿A partir de qué les interesa interactuar a partir de estos medios sociales? Y el respeto, la originalidad, la ética en esta relación con las audiencias. Es decir, todo eso es lo que tiene que manejar alguien que sea el social media manager, no solo para la industria radiofónica, sino en general para cualquier organización. Tiene que ser un asunto de conocimiento del medio, de la industria, de la plataforma, de las posibilidades de interacción hipertextual, y también
conocedor de aquello que se está haciendo, de la esencia de la organización para la cual está actuando como una interfase entre la audiencia y ellos, y conocedor en primer lugar también de la misma audiencia, como ya lo he dicho. Entonces me parece que en términos generales ese es el perfil. Si me preguntan, si la pregunta detrás de esto es ¿qué debe estudiar un social media manager? Pues no sé, es decir, ¿cuál es la profesión ideal, la formación básica ideal para esto? Un publirelacionista, un egresado de comunicación, alguien posiblemente incluso de letras, de psicología. Y nos encontramos con que es todo eso, es decir, se trata de un perfil multidisciplinario y también inmerso en, como decía hace un momento, las lógicas administrativas y de mercado, etcétera. Es todo eso que se está conformando. Ya hay algunas ofertas educativas en relación con el Social Media Manager, no en México, he visto algo en España, he visto algo en Canadá, en Estados Unidos, y la tendencia es que los planes son interdisciplinarios, entonces estar abiertos. Gracias, doctor. La consulta ahora es para el doctor Octavio Islas, de Pilar Martínez, de España. Dice, ¿cree realmente que Spotify es radio? Todo lo que suena es radio. Y gracias por devolvernos a Macula. No, pero es finalmente una plataforma, señalaba un acervo sonoro impresionante y que sí va a impactar en un momento dado a la radio, sin duda alguna. No sé si les quiero pedir un favor a nuestros amigos técnicos. ¿Pueden mandarme señal un momentito para proyectar una pantalla? Miren, del estudio del WIP, del World Internet Project, que nosotros hacemos en México, una de las preguntas interesantes es en términos de la convivencia de medios. Es importante por los estudios cross media y el impacto publicitario que tienen. Entonces, más allá de especular con datos realizados a través de investigación de campo, tenemos esto que ofrecerles. La gente realiza determinado tipo de actividades mientras está en los medios convencionales, y en el caso concreto de la radio, como ustedes pueden apreciar, hay una intensa actividad digital. Está en redes sociales, lee un libro, revistas o periódicos, mensajea a través del celular, navega a través de internet con el celular, navega en internet con una tableta. Entonces tenemos gente que está realizando distintas actividades. La pregunta sería, devolviéndole un poquito el cuestionamiento amigable a Pilar, si podríamos pensar en un momento dado que basta escuchar la radio sin hacer nada, y si en un momento dado Spotify, en términos de toda la fonoteca virtual que representa y el tipo de asociaciones o comunidades que en un momento dado, con base en las características de nuestros gustos musicales, puede en un momento dado multiplicar, no representa alguna alternativa que obligue finalmente a la radio a pensar en la necesidad de remediarse, en el sentido más amplio de remediarse, como mediamorfosis, como un cambio fundamental. A mí me parece que esa es la disyuntiva. Bueno, aquí tengo otra consulta, no me dice para quién, pero es de Lucía Ortiz, de la UAM, de Xochimilco. ¿Cómo se manifiesta la migración en comunidades marginadas que no tienen acceso a nuevas tecnologías? ¿Qué pasa con las personas que no tienen la oportunidad de migrar a lo virtual? ¿Quién responde? Por favor, doctora. Sí. Yo quisiera comentarles que yo hice bastante investigación en comunidades marginales con personas que no solamente no están en lo virtual, que aún no saben leer ni escribir, y que los comunicadores tenemos que estar conscientes de que a pesar de que vivimos en un mundo virtual, permanece la oralidad y las comunidades orales. Estos periódicos sensacionalistas con imágenes muy grandes que las personas leen o que esperan a que los hijos lleguen y les cuenten qué ocurrió, o la radio. La radio me parece que es clave en estas comunidades porque corresponde a la oralidad, y debemos también pensar que la comunicación no se da de manera directa entre la audiencia y el medio, sino que hay una serie de intermediarios que narran
lo que narran los medios, incluso el mundo virtual. Entonces, yo diría que las personas que no están en las redes debemos revisar que siguen siendo bastantes. También incluso entre los mismos jóvenes pensamos que todos los jóvenes están ahí y de la misma manera, y no, hay matices y graves desigualdades aún entre estos grupos de edad a pesar de los avances. Y la segunda pregunta, ¿qué pasa con las personas que no tienen la oportunidad a la primera era cómo se manifiesta la marginación en comunidades marginadas que no tienen acceso a nuevas tecnologías? Bueno, están relacionadas, creo que se refiere a la migración real. En la migración real yo diría que aún es incipiente, pero el teléfono celular es clave. No solamente podemos pensar en el ordenador, sino en estos dispositivos móviles. Y lo que yo comentaba, que en nuestros países, aún al avance hacia la tecnología, prevalecen estas lógicas básicas de la oralidad, y los comunicadores tendríamos que pensar en términos de estas estrategias que comenta Gabriel, pensando en varios niveles y matices. Muchas gracias. Gracias, doctora. La consulta ahora es para el doctor Islas. ¿Cómo relaciona usted la idea de McCulloch de la extensión de los sentidos con el cambio de las formas de escucha? Un ejemplo de esto serían los nuevos oyentes que están escuchando con audífonos la mayoría de los contenidos de audio. Doctor. Sí, finalmente las tecnologías son como las comprende McLuhan, son extensiones de nuestros órganos, de nuestros sentidos, de nuestras facultades. Y en términos de los sentidos, McLuhan entendería evidentemente a la radio como extensión del oído y de la voz. Hay determinadas prótesis que en un momento dado, sobre todo a las personas con deficiencias auditivas, le han permitido compensar una serie de limitaciones, y ello le permite en un momento dado adecuarse a un ambiente cada vez más complejo en términos de la riqueza de estímulos sonoros, pero terriblemente desatendidos por nosotros, ¿no? De hecho, la gran utopía McLuhiana consistía en que la televisión nos conduciría a una especie de equilibrio sensitivo, donde nuevamente seríamos capaces de poder integrar todos los sentidos. Por eso McLuhan ubicaba la televisión como extensión del sentido del tacto y no de la vista, como cualquiera podría en un momento dado suponer. El asunto hoy es muchísimo más complejo, porque Internet de alguna manera u otra supone la integración de muchísimos órganos o sentidos del sistema nervioso hasta el cerebro, pasando evidentemente por lo auditivo en una perspectiva pues bastante compleja. Entonces los medios son asumidos de alguna manera u otra por Internet, y sí tenemos una nueva educación en términos de las posibilidades sonoras que nos representa el tener acceso a Internet. ¿Qué quieres escuchar a través de Internet? ¿Con qué fidelidad? ¿Con qué definición? En el mismo caso, en un momento dado, de esta plataforma de Spotify, donde si tú en un momento dado quieres mayor definición, la puedes en un momento dado establecer en el contrato que tú hagas. Y en las reminiscencias, yo por ejemplo me he dedicado en los últimos años a comprar muchísimos acetatos. Hay quienes suponemos que todavía el acetato, hablando de la tetra McLuhiana y lo que significa la recuperación, como en un momento dado la riqueza sonora que en determinados equipos de altísima fidelidad te puede dar el acetato, pues representa todavía una enorme ventaja sobre lo digital, que sería una zona de choque interesante en términos de la riqueza sonora que puede contener un acetato de Pink Floyd o de quien tú quieras, donde el sonido es meticulosamente preparado de tal manera que la ambientación sonora que te presenta necesariamente te involucra, y se consigue a través de un LP. Me parece que hoy tenemos la posibilidad de escuchar mejor. Sin embargo, tenemos también que educar el oído. Dentro de la alfabetización digital,
que supone todo este proceso, una de las cosas que tenemos que reeducar es el oído y el olfato, que es otro de los sentidos más castigados. Gracias, doctor. La consulta ahora es para el doctor Gabriel Pérez. Dice, ¿cómo puede una emisora hacer convergencia con las redes sociales si su audiencia es mayor a 45 años? ¿La emisora tenderá a desaparecer? En aquellas emisoras donde el perfil, donde el perfil claramente nos puede hacernos pensar en primera intención que se encuentra lejos del uso de las tecnologías, lo primero que yo sugeriría muy respetuosamente es echarle un vistazo a las cifras más recientes, es decir, el grupo en este momento que tiene un mayor crecimiento en la adopción de las tecnologías es precisamente este grupo de mayor edad. Mayores de 60 años. Son quienes ahorita, en este momento, están incorporando de manera más rápida las nuevas tecnologías por muchas razones. Una de ellas tiene que ver con un asunto que nos ha traído esta mañana, que es la migración. Cuando los hijos y los nietos han migrado físicamente y no se encuentran más en el espacio físico, las nuevas tecnologías, estoy pensando en el caso de un Skype o un Google Talk, una cosa así, permiten entonces el tener la posibilidad, cuando se tiene acceso a Internet, por supuesto, y se supera todo esto que ya hemos hablado, de tener una videoconferencia con el pariente que se encuentra en Estados Unidos trabajando, en Michigan, por ejemplo, de manera incluso más económica que los modelos anteriores en los que los migrantes tenían que ir a estos conversatorios, a las cabinas telefónicas, marcar, gastar buena parte de sus ingresos para a lo mejor una vez al mes saber cómo estaban las cosas en la familia. Entonces, en México, los fenómenos migratorios han tenido un impacto muy importante en estos sectores de mayor edad, en los procesos de incorporación tecnológica, porque están satisfaciendo esta demanda, esta necesidad de mantener los contactos con los parientes que han migrado. Entonces, lo que las emisoras podrían hacer en primer lugar es conocer con más detalle sus audiencias y ver cómo en realidad no están tan marginados como ellos podrían pensar en un momento dado que están marginados. Y luego pensar qué pertinencia tiene hacerlo. Es decir, uno no tiene que subirse a este tren si no hay un sentido claro para hacerlo. No es obligatorio. Es decir, la esencia de la radio, y estoy pensando en la esencia de la radio en un sentido muy romántico, en un receptor de AM que se encuentra localizado en una zona agraria, por ejemplo, remota, alejada de cualquier centro urbano, por supuesto a muchísimos kilómetros del nodo de Internet más cercano. Esa visión romántica de la radio me parece que va a tardar muchísimos años en desaparecer, si es que alguna vez desaparece, y es una discusión similar que podríamos tener en relación con el libro impreso, porque vamos, el sentido de nostalgia y de relación simbólica del usuario con el medio es muy parecido. Entonces, estrategias, nuevamente el establecimiento de una estrategia clara. ¿Cuál es la estrategia del medio en relación con esta audiencia? Y conocer esta audiencia y ver qué le significa esta tecnología a este sector en particular, y si realmente le significa algo y aquello que le significa es coincidente con la estrategia del medio, entonces sí buscar un objetivo específico para el uso y para la incorporación de ellos, de estos sectores que también nos están escuchando, aunque no tengan Internet y aunque estén lejos y aunque no estén en la ciudad. Gracias, doctor. Las dos siguientes consultas son para el doctor Octavio Islas. Una dice, si Spotify es la referencia hacia una evolución de la radio, ¿por qué muchas emisoras en Internet repiten el patrón convencional? No es que sea el único horizonte de renovación. Es una plataforma que puede remediar en un momento dado nuestra visión de la radio. Y hacia la historia, hacia el futuro, no hay una línea recta, todas son probabilidades. Lo cierto es que es se gesta un nuevo ambiente comunicativo por descifrar. Si en un momento dado puede sacudir radicalmente a la radio para asumirla en su totalidad en Internet, pues dependerá en un momento dado de la capacidad de absorción de nosotros y el tipo de funciones que cumpla. Hay quienes creen, la gente que trabaja sobre cuestiones de remediación, que es Volter y Grusin, por ejemplo, plantean que un medio sobrevive en la medida en que se parezca más al ser humano,
Entonces, a mí me parece que cumpliendo esta función de que la radio se parece muchísimo, cumple las funciones de dos órganos vitales, del escuchar y el poder hablar, del oído y la boca, finalmente tiene un futuro per se asegurado, pero sí va a enfrentar determinado tipo de remediaciones que pueden en un momento dado presentarnos una visión muy diferente de la radio que conocemos. Va por ahí la situación. Y sí, en términos de acceso y cultura de entretenimiento, piensen ustedes en la exposición a la televisión. Quienes tenemos niños pequeños y quienes tienen una cultura digital muy amplia, que es el caso de una niña de 5 años, pero desde muy temprana edad utiliza tabletas, etcétera. Ella, por supuesto, no ve a Chabuelo en Televisa, no representa el niño, ni representa la barra infantil, ni le transmite nada. A través de Apple TV o determinadas modalidades de televisión alternativa digital, es como ha crecido. Y lo mismo nos va a ocurrir en un momento dado, quizá no tanto a nosotros acostumbrados a una radio muy particular, perfectamente definida, pero sí en términos de esa exposición a los contenidos de otras radios posibles, tenemos mucho que aprender de cómo se están exponiendo las nuevas audiencias, qué tipo de funciones o cómo recrean en un momento dado al medio. Y Spotify es un horizonte de cambio. Sin duda alguna, es una plataforma que puede incidir sí radicalmente en la transformación de la misma radio o no, dependerá mucho en un momento dado del tipo de funciones que pueda cumplir con la gente. Pero piensen ustedes cuántos de nosotros no hemos guardado en un momento dado el iPod, lo vamos a atesorar como una reliquia, porque sencillamente ya fue convertido en ello por el advenimiento de Spotify. Ocurrirá también con la radio, modificará radicalmente nuestros hábitos de exposición, entretenimiento, a todos los recursos en un momento dado sonoro de la radio como la conocemos. Tendrá que cambiar seguramente, y un factor de incidencia en el cambio posible de la radio será seguramente Spotify. Para usted también la consulta de Estrella Sofía dice: usted mencionó el fin de la radio. ¿Cuáles son los peligros que pueden hacer que la radio desaparezca? ¿En verdad puede ser posible? Sí. Pensaría en términos de una mediamorfosis en un escenario próximo. Cada vez la radio se aproxima muchísimo más, está dentro de Internet. Spotify de alguna manera u otra incide en ella. Seguramente la radio que conocerán 2 generaciones adelante de nosotros estará muchísimo más en Internet y menos en dispositivos totalmente ajenos al acceso a Internet, y no porque produzcan un sitio virtual o tengan un espacio en redes sociales necesariamente se suponga que están orgánicamente en Internet. Seguramente será una radio muy diferente, será la otra radio. No me atrevo a decir que morirá la radio, tendrá necesariamente que transformarse y tendrá que estar dentro de Internet, e Internet estará en todos los objetos. Entonces Gracias, tendremos objetos con una riqueza sonora también muy interesante. Hay que especular en ese territorio. Gracias, doctor. No tengo más consultas. Quiero agradecerle a la doctora Rebeca Padilla, al doctor Octavio Islas y al doctor Gabriel Pérez por sus excelentes exposiciones. Una reflexión que nos debe quedar es que la radio es imaginación y hoy no tiene fronteras. Con las herramientas que cada día aparecen, nuestra imaginación debe trascender. Quiero pedirle también al estimable auditorio un aplauso para Radio Educación, por favor. Y más fuerte para el doctor, el maestro Antonio Tenorio, para la licenciada Hilda Saray Gómez y sus colaboradores. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a los participantes en esta primera mesa redonda de la 10ª Bienal Internacional de Radio,
migraciones y transmigraciones. A continuación tenemos un receso de 10 minutos para después iniciar con el primer conversatorio. Muchas gracias.